En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Acto de fe. Yo creo, Dios mío, verdad infalible, todo lo que enseña la Santa Iglesia, porque vos lo habéis revelado. Creo en la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios, Dios justo, que premia a los buenos y castiga a los malos. Creo que el Hijo de Dios se hizo hombre y que murió para salvar a mi alma, que resucitó, que está en el cielo y en el Santísimo Sacramento, que se llama Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, juez de vivos y muertos, y que instituyó el santo sacramento de la penitencia para perdonarme y santificarme. Os doy rendidas gracias, Dios mío, de haberme hecho cristiano. Haced, Señor, que viva y muera en vuestro amor, diciendo siempre: viva la fe de Jesucristo. Amén. Recuerden que cuando se trata de la fe, estamos hablando de 4 aspectos esenciales de la fe. Nunca vayamos a olvidar esto, porque aquí hay mucha confusión, donde la mayoría de las gentes piensan en la fe como nomás un sentir o una confianza que ellos ponen en Dios, o una relación personal que tienen con Dios, y piensan que en esto consiste la fe. Recuerden, cuando se trata de la fe, primero que todo, la fe es un don que viene de Dios. Dios es el origen. Es una virtud sobrenatural que Dios infunde en nuestras almas. Un don que viene de Dios. Dios es el origen. Número 2, cuando se trata de la fe, Dios, porque nos ama, está revelando la verdad de sí mismo. Y entonces el acto de fe es creer en las verdades reveladas por Dios. Siempre tiene que haber este aspecto cuando se trata de la fe, que estamos creyendo en las verdades que Dios ha revelado. No nomás es confiar en Dios a nuestra manera. Dios revela ciertas verdades, hay que creer en esas verdades. Tercer aspecto de la fe, el motivo de nuestra fe. Creemos en esas verdades reveladas por Dios porque Dios mismo lo ha revelado, que no puede engañar y no puede ser engañado, es decir, por la autoridad de Dios. Ese es el motivo. Creemos por la autoridad de Dios. No porque nosotros entendemos, no porque nos guste o no nos guste, sino por la autoridad de Dios. No por lo que sentimos, por la autoridad de Dios. Cuarto aspecto de la fe es el medio que Dios usa para revelar sus verdades, por medio de la Santa Iglesia. Dios está revelando sus verdades por medio de la Santa Iglesia. Bueno, para nosotros entonces poder crecer en nuestra fe, uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es precisamente la Santa Misa. La Santa Misa realmente es el gran misterio de fe. Pongan atención, porque en el canon de la Santa Misa, esa es la oración principal, básicamente va del tiempo del Santo, 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 hasta el per ipsum, donde ya se responde en voz alta, per omnia secula seculorum, dice el sacerdote en voz alta, amén, y luego continúa el Padre Nuestro, la oración de consagración, el canon de la Santa Misa. En el canon de la Santa Misa, el sacerdote, cuando está rezando las palabras de consagración sobre el vino y el cáliz, el vino que va a ser convertido en la preciosísima sangre de Cristo, él reza esas palabras, reza
Mysterium Fidei, misterio de fe. El gran misterio de fe es la Santa Misa. Nunca vayamos a olvidar que una de las razones principales por la que Jesucristo nos dejó la Santa Misa, por la cual Él instituyó la Santa Misa, es para que crezcamos en fe. Es un misterio de fe. Noten cómo la misa cumple con estos 4 aspectos que acabamos de decir acerca del acto de la fe y de lo que es la fe. El origen es Dios. Dios es el origen de la Santa Misa. No vayan a olvidar, la misa principalmente es Opus Dei, obra de Dios. Secundariamente es obra de la Iglesia. Pero primero que todo es obra de Dios. La Santa Misa ha sido instituida por Cristo. Cristo murió en la cruz para dejarnos este sacramento de su sacrificio y de su cuerpo y de su sangre. La Santa Misa es principalmente algo divino, obra de Dios. El segundo punto, Dios revela verdades. Pues la Santa Misa está llena de verdades que Dios está manifestando. Y tenemos que creer en esas verdades. Nos detenemos en este punto por un momento porque aquí es donde hay muchísima confusión. La gran mayoría de los católicos hoy en día, cuando van a misa, ya no están en misa con fe. Dense cuenta de la gravedad de lo que estamos diciendo. La crisis en la Iglesia hoy es principalmente una crisis de fe. Los católicos ya no creen. Ya no creen en las verdades reveladas por Dios. Ya no creen por la autoridad de Dios. Todos los del mundo, ellos dicen, yo no voy a creer si a mí no me parece. Si no cabe en mi razón, yo no voy a creer. ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde están los estudios? ¿Qué dicen los científicos? Esa es la manera de pensar. Es una crisis de fe. Y van a misa, la mayoría de los católicos van a misa y únicamente, esto se los he dicho en el pasado, únicamente se quedan al nivel de lo visible. La misa tiene el propósito de revelar verdades de Dios a nosotros para que creamos. Unos ejemplos de esto. Les voy a leer algo breve de los santos. Presten atención a lo que dicen los grandes santos respecto a la misa. Porque nos están hablando de misterios que no se ven, misterio de fe. Nos están hablando de misterios de fe que están presentes en la misa, en los cuales tenemos que creer. Pero es algo que no podemos ver, es algo que también no entra en nuestra razón humana, no es algo que uno puede como razonar. El gran doctor de la Iglesia, San Agustín, dice que el que devotamente oye misa ahuyenta de sí al demonio. Ahuyenta de sí al demonio. Tú no puedes ver eso, pero tampoco en cierto sentido podemos entenderlo. Pero es la verdad. Lo que más ahuyenta al demonio es la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo. Esto es algo en que debemos estar meditando en la Santa Misa y dándole gracias a Dios por este gran don. Continúa San Agustín, ahuyenta de sí al demonio, recibe un aumento de todas las virtudes. El que devotamente oye misa recibe un aumento de todas las virtudes. Es verdad. Yo sería el primero en decirles, si alguien me dice, padre, mire, después de la misa, ¿usted sintió un aumento de todas las virtudes? En general, no. No tiene que ver con sentir. Es una verdad que Dios está revelando y actualizando a través de la Santa Misa. Hay que creer. La misa nos está llamando a la fe. Sigue San Agustín. ¿Qué más recibe el que devotamente oye misa? Fuerza para resistir a las tentaciones.
grandes auxilios de Dios para hacer penitencia por los pecados cometidos y para no caer en pecado mortal. Se le perdonarán los pecados veniales y las imperfecciones, y en ese día lo librará Dios de muy grandes peligros y de muchos males. San Agustín, gran doctor de la Iglesia, nos está diciendo que quien oye devotamente la misa, a esa persona en ese día Dios lo librará de muy grandes peligros y de muchos males. Seguimos con otros misterios de la misa. Las penas de las benditas almas del purgatorio se suspenden mientras por ellas se celebra la Santa Misa. ¿Puedes ver eso? ¿Puedes sentir eso? ¿Puedes entender eso? No, no y no, normalmente. Pero es la verdad. Y Jesús nos ha dado este gran sacramento, misterio de fe, para que creamos esto. Las penas de las benditas almas del purgatorio se suspenden mientras por ellas se celebra la Santa Misa, y muchas de ellas vuelan al cielo. Y a las que quedan en el purgatorio se les mitigan sus sufrimientos. Asegura San Juan Crisóstomo que durante la celebración de la misa, millares de ángeles asisten al santo sacrificio y rodean el altar para adorar a nuestro Señor Jesucristo, que es la víctima ofrecida. Basta nomás pensar en esto. No es algo que podemos ver o entender. Es la verdad. Dios a través de la misa está revelando sus verdades. Por eso decimos, la Santa Misa tiene mucho que ver con la fe. Y es por la autoridad de Dios. Ese es el tercer aspecto de la fe. Por la autoridad de Dios, y 4, por medio de la Santa Iglesia. Precisamente lo que está pasando en la Santa Misa. Por eso la misa también es el sacrificio, la ofrenda, el sacramento de la Iglesia. Dios por medio de su Santa Iglesia en la Santa Misa está revelando estas verdades y es por su autoridad. Recuerden lo que nos dice San Juan Crisóstomo otra vez. Durante la celebración de la misa, millares de ángeles asisten al santo sacrificio y rodean el altar para adorar a nuestro Señor Jesucristo, que es la víctima ofrecida. Y si millones de ángeles en cada misa están asistiendo al santo sacrificio y rodeando el altar para adorar a nuestro Señor Jesucristo que está presente, ¿cómo no vamos nosotros a hacer lo mismo? Y por eso en la Santa Misa, la actitud de los católicos y de la Iglesia tiene que ser principalmente uno de adorar a Dios. ¿Tiene que? Si es lo que los ángeles están haciendo. Porque ellos ven la realidad. Nosotros con nuestros ojos físicos no podemos ver esta realidad, pero con los ojos de fe creemos y adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Y luego San Agustín añade que los ángeles se apresuran a rodear el sacerdote como servidores para ayudarle en sus sagradas funciones. Aquí les voy a leer una cita final del piadoso Tomás de Kempis. Algunos de ustedes saben que él es el autor del gran libro espiritual Imitación de Cristo. Noten lo que dice él respecto a la misa. Y es también muy impresionante porque lo que él nos dice, Tomás de Kempis, él nos dice que la razón por la cual no apreciamos la misa, dice que es por falta de fe. Porque no hay fe, porque nuestra fe es débil. Es precisamente lo que está sucediendo en la Iglesia hoy en día. Es una gran crisis de fe. Por eso también vemos correspondiendo una gran crisis en la Santa Misa. Es obvio. La Santa Misa es el gran misterio de fe. La ayuda más grande que Dios nos da para crecer en nuestra fe es la misa. Es la ayuda más grande. Si tú unas veces reconoces, no unas veces, ojalá que siempre los estés reconociendo, pero si estás más consciente
de la debilidad de tu fe y le estás pidiendo a Dios, Dios mío, aumenta mi fe. Pues la respuesta a esa oración es la Santa Misa. Dios nos ha dado la Santa Misa para nuestra salvación y para que crezcamos en fe. Y para que en la misa estemos ejerciendo nuestra fe. Pues ahorita la iglesia está pasando por una gran crisis. Porque ha puesto a un lado la misa, en realidad. No completamente. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Pero en gran medida ha puesto a un lado la misa. Y con ideas humanas. No con fe, se hicieron cambios radicales a la misa. Es obvio que los que introdujeron estos cambios radicales no eran hombres de fe. El que es hombre de fe, lo que hace ante la Santa Misa es lo que hacen los ángeles. Se pone de rodillas y se postra para adorar el gran misterio que se está haciendo presente. Y reconoce esta es obra de Dios. Si tú realmente crees que la Santa Misa es obra de Dios, ¿quién se va a atrever a empezar a cambiar radicalmente la Santa Misa? Pero si tú piensas que es obra del hombre y quieres cambiar cosas según las ideas del mundo, según los criterios del mundo, según tus propios pensamientos humanos, bueno, entonces sí se van a hacer los cambios que se hicieron. Escuchen lo que dice Tomás de Kempis. Nos da el siguiente consejo él. Cuando celebráis u oigáis la misa, acordaos que participáis de una obra tan grande y tan admirable como si en ese mismo día Jesucristo bajase del cielo y se encarnase en el seno de la Virgen María. ¿Cuánto no sería nuestra felicidad si nuestro Señor volviese hoy a la tierra? ¿Quién no se apresuraría a ir a adorarle y pedirle sus gracias? ¿Por qué, pues, no asistimos a la misa? Desgraciadamente no hay más que una respuesta. Nuestra fe es débil y no conocemos este divino beneficio sino muy imperfectamente. Tomás de Kempis nos dice, no conocemos este divino beneficio, esta obra tan grande y tan admirable, no la conocemos sino imperfectamente. Noten cómo lo que está describiendo Tomás de Kempis es precisamente, lo está describiendo por medio de su fe, diciendo que en la Santa Misa realmente Jesucristo baja del cielo, se hace presente. Es, por decir, igual a lo que hizo cuando se encarnó en el seno de la Virgen María. Realmente algo increíble. Y es lo que se está realizando en la Santa Misa. Entonces no olviden, piensen cuando se está hablando de la fe, ¿qué es el acto de fe? ¿Cuáles son estos elementos esenciales de la fe? Que Dios es el origen, Dios revela sus verdades. Hay que creer en las verdades reveladas por Dios y Dios lo hace por medio de su Santa Iglesia y creemos porque es por la autoridad de Dios. Pensemos también en la Santa Misa, porque esto es exactamente lo que está sucediendo en la Santa Misa y la Santa Misa nos va a ayudar a crecer en nuestra fe. Les voy a recordar ahorita nomás de unos misterios muy específicos a la misa e importantísimos a nuestra fe católica que se están manifestando en la misa. Hay que creer en esto cuando estamos en misa. Entonces, tengan esto muy en mente para que ojalá durante la Santa Misa ustedes estén haciendo este acto de fe en estas verdades que Dios ha como ocultado o escondido en la Santa Misa. Primero que todo, la Santa Misa es el sacrificio de Cristo. Lo es. El sacrificio de Cristo en Calvario se actualiza, se hace presente en la Santa Misa. No podemos ver esto, no podemos entender esto, pero lo es. Y entonces, muchas veces cuando tú estás en misa, debes de estar pensando en esto y creyendo.
Este es el sacrificio de Cristo en el Calvario. Así como María y San Juan, María Magdalena estuvieron al pie de la cruz, yo también tengo esa dicha en la Santa Misa. En la Santa Misa, segunda verdad, Cristo es el sacerdote principal. Él está usando el sacerdote humano, pero el sacerdote principal es Cristo Jesús. Hay que también considerar eso cuando estamos en misa. Al ver al sacerdote, de que eso sea una ayuda para nosotros de hacer ese acto de fe, es Jesús el que es el sacerdote principal aquí. Tercera verdad, el gran milagro de la transubstanciación. He aquí su preciosísimo cuerpo y su preciosísima sangre. Venid y adorémosle. Eso precisamente es lo que debemos de estar haciendo en la misa. He aquí su preciosísimo cuerpo y su preciosísima sangre, su alma y su divinidad. Venid y adorémosle. La Santa Misa es realmente una adoración profunda de la Iglesia a su Creador, a su Redentor, al pie de la cruz de Cristo. Porque noten lo que acabamos de decir. Venid y adorémosle. He aquí el preciosísimo cuerpo y la preciosísima sangre de Jesucristo. Venid y adorémosle. Los que reconocen en fe que el niño nacido en Belén es el verdadero Rey del cielo y de la tierra, que es el verdadero Dios, ¿qué es lo que hacen? Los que reconocen en fe, lo que hacen es venid y adorémosle. Los pastores, los reyes magos, los primeros, antes que todo, la Virgen María, San José. Es toda la Navidad. Venid y adorémosle, venid y adorémosle. Porque esa es la respuesta natural cuando se está acercando a Jesucristo con fe. Y es lo que hacemos en la Santa Misa. Esto es lo que se tiene que recobrar en la Santa Iglesia. Y por eso hay crisis. Hay crisis de fe y por eso hay crisis de una verdadera adoración de nuestro Señor Jesucristo. Venid y adorémosle. Es lo que hay que recobrar. Dios nos está ayudando a recobrar esto precisamente a través de la Santa Misa, la misa tradicional. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.